Bienvenidos de nuevo a una segunda parte de nuestras rarezas de plástico, el USS Forrestal de Monoram a escala 1:600 con referencia de catálogo 3054, que salió por primera vez y yo creo que por última en el año 1978 en la marca Monoram. Bueno, tengo que deciros que este segundo vídeo lo vamos a dedicar a hablar un poco de la marca y también a ver propiamente la maqueta. Así que empecemos. ¿Y qué mejor forma de empezar que con este box art? Si os fijáis, tenemos aquí un atractivo dibujo que invita a comprar con esos colores, esos tonos verde turquesa del mar y ese USS Forrestal en un estado un poquito lamentable para ser un buque estadounidense. Imaginaos a un capitán que lleva a puerto al barco en estas condiciones. No sé lo que harían con él. Esto es territorio nacional, esto es como cuidar de Estados Unidos. Pero bueno, la verdad es que queda muy contrastado y queda muy bonito. Lo único malo que tiene esta caja, ya lo vais conociéndome, lo vais a saber enseguida. Y es que el dibujo, de nuevo, vuelve a cortarse y los mástiles no aparecen. No es un dibujo completo, sino que los mástiles están cortados y hasta se queda fuera del dibujo un Sea Sprite, un helicóptero de rescate Sea Sprite y hasta un pequeño tracker, ¿no? O tracer, ya no recuerdo muy bien. Un S1, vamos. Y bueno, otra de las cosas que a mí me encanta de este dibujo es la posición que el dibujante en la que ha puesto a este A4 Skyhawk ya lanzado desde la catapulta de babor y en una posición ya elevándose e inclinada, que es muy atractivo desde luego. Bueno, la caja es enorme porque estamos hablando de que esto es un barco que mide unos 54 centímetros, creo recordar. Vamos a ver los laterales. En los laterales lo que nos aparece aquí, vamos allá, así enfocará mejor, son fotografías de la maqueta terminada. Y como veis, no hay mucho detalle que digamos, ¿no? Lo estáis viendo aquí. Es una maqueta más bien sencilla, ¿no? Es lo que nos vamos a encontrar realmente. Una maqueta bastante sencillita. Y aquí tenemos todo el costado. Y ya veo una cosa que no me gusta de esta maqueta. Y es precisamente que no tiene los vanos que lleva este buque en el costado de babor. Aquí tenemos pues las medidas que decíamos antes, 53,34 centímetros. Y como extras está modelado en color, incluye un stand para ponerlo y 30 aviones con 3 helicópteros. Bueno, el lateral reproduce el dibujo de la caja de la parte de portada. Tenemos la referencia 3504 y en este costado pues nos encontramos con una breve historia sobre el portaaviones. Aquí lo tenemos. Y como no, el sello de copyright de Monoram de 1978. Como veis, está en diferentes idiomas, resumido, y aquí tenemos incluso el de español. Es una caja bastante grande, que es difícil de manipular. Pero bueno, estamos hablando de que esta maqueta es una maqueta del año 78, realizada por Monoram en el año 78, y hemos dicho que, bueno, pues fue una de las pocas, la única edición que se ha hecho de esta maqueta, ¿no? Es un poco extraño esto. Bueno, realmente tuvo una segunda vida en la referencia de catálogo 3505, que es esta que veis aquí, también del año 78. Su buque gemelo, el USS Saratoga, también fue reproducido por Monoram en ese mismo año. Sin embargo, esta maqueta tiene una historia muy anterior al año 1978. Y es que realmente es un molde de la marca Aurora. Y aquí estáis viendo la primera caja en la que apareció este portaaviones. La primera edición que tuvo fue de 1956, apareció en la marca neoyorquina Aurora con la referencia de catálogo 701
Y también aparecieron con la 702, el portaaviones USS Saratoga, y contrariamente de lo que podéis pensar, la número 700 en el catálogo de Aurora lo ocupaba el portaaviones CV-62, que es este que estáis viendo aquí, una cesión de la fantástica página de ScaleMates, que siempre hago un poco de propaganda si os gusta un poco el coleccionismo de maquetas, ¿no? Ahí lo tenéis con un FJ-3 aterrizando en la cubierta del CV-62 USS Independence. Bueno, Aurora es una marca extraña y una marca bastante interesante de la que podíamos hablar. Aurora, vamos a cerrar esto de aquí y vamos a dejar esto como fondo, ¿no? Esta marca que tenéis aquí es una de las grandes decanas del modelismo en el modelismo en plástico. Aurora es una marca que llegó a representar, llegó a ser la empresa que más maquetas vendía en Estados Unidos, en la época dorada del modelismo en Estados Unidos, que fueron los años 50, finales de los 50 y los 60. ¿A qué me refiero con época dorada? Pues que fue la época en la que más maquetas se vendían. Estaba de moda que los chavales y gente incluso más mayor montasen maquetas, reproducciones de aviones, de barcos, de coches, de lo que fuera, y proliferaron las marcas de maquetas en aquel entonces. Pero había tres enormes gigantes en el modelismo. El mayor de ellos era Aurora, el siguiente sería Monoram y el tercero Rebel. Estos tres grandes mastodontes serían los que soportarían las crisis venideras. Bueno, ya lo estáis intuyendo. No fue el caso de Aurora, que en 1977 cesó sus actividades. Este es un SMJ, es la única maqueta original de Aurora que tengo. Es de mediados de los años 50 y como veis una cosa muy característica es esto que estáis viendo aquí, lo que tenían en aquel entonces en catálogo. Aurora llegó a tener a principios de los años 60, a mediados de los años 60 unas 280 maquetas en su catálogo. Y el surtido era tan extenso que podíamos encontrar aviones, barcos, figuras, etcétera, ¿no? Las primeras maquetas que sacó Aurora fueron de el F9F Panther y el F90 de Lockheed. Bueno, ¿cómo empieza esta gente? Pues bueno, se inician en 1950 en Brooklyn, en un taller de Brooklyn, dos socios, Gianmarino y Abe Sykes, se asocian, compran una máquina de inyección de plástico y empiezan a trabajar para terceras marcas haciendo piezas de plástico. Poco tiempo después se añade una serie de mecánicos a la empresa que son aquellos que crean los primeros moldes de la marca, que empieza su propia línea de juguetes en el año 1952. Y en este mismo año también otro de los trabajadores habla con los dos dueños y les dice que existe una marca, les trae una maqueta de Hawk y les dice que existe pues, un tipo de modelismo un tipo de juego que está haciendo furor entre la gente más joven, que es la de montar aviones a escala. Esto les hace gracia a Abe Sykes y a Joe Gianmarino y deciden directamente copiar los kits F9F Panther y F90 de la marca Hawk. Directamente es que no solo copian el kit de plástico, sino que encima también copiarán las instrucciones y hasta las cajas. Son iguales, pero poco tiempo después empiezan a desarrollar sus propios moldes y son bastante prolijos haciéndolos y llegan hasta una cantidad de moldes impresionante. Bueno, esta marca es tan importante en el mundo del juguete en Estados Unidos en esta época que llega incluso a convertirse en uno de los mayores productores de juegos de mesa
de Estados Unidos, por detrás del primero, de Milton and Bradley. Se fueron los segundos que más vendían este tipo de juguetes. Los primeros en el sector del modelismo, como hemos dicho. Sus características era, pues, sobre todo sacar modelos que eran experimentales o que nadie tenía lo más rápidamente posible. Incluso si eso suponía llevar o tener detallados muy sencillos y muy simples, ¿no? Aquí tenemos un Texan que, como veis, el detallado son unos tornillos bastante gruesos y unos panelados también muy gruesos, ¿no? El detallado no era importante para ellos. Era más importante la rapidez y luego el precio. Eran maquetas realmente baratas. En el caso de Rebel, pues Rebel eran maquetas relativamente baratas, pero con un nivel de detalle mayor, y así lo solían poner en todas sus maquetas, ¿no? En todas sus cajas, ¿no? De hecho, Rebel, debajo de la marca siempre veréis Authentic Kit, ¿no? Haciendo referencia a la precisión que tenían. Aunque hay otro fabricante que es Monogram, que de verdad ese sí que hacía las cosas como tocaba y hacía bastante detallado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le pasa a esta marca? ¿Por qué tenemos una marca que en los años 50 y 60 parece que lo es todo y de repente cierra en el año 77? Pues bueno, lo que sucedieron pues, fueron varias cosas. En primer lugar, los trabajadores experimentados, el capital humano que tenía la empresa, pues poco a poco se fue jubilando y también se les fue despidiendo. Y esto hizo que entrase en escasez. La característica de Aurora, que era sacar muchísimos moldes, llegó un momento en que dejó de sacar moldes nuevos. Por otro lado, hubieron cambios empresariales importantes, de los que ahora hablaremos. Y en tercer lugar, pues también le pasó lo mismo que a cualquier marca de modelismo de la época. Y es que los jóvenes estadounidenses de los años 50 y 60, pues en los años 70 empezaron a buscar otros divertimentos que no era el modelismo en sí. Descendieron las ventas. La gente se iba a buscar otro tipo de cosas. Muy bien, pues ¿qué es lo que sucedió a nivel empresarial? Pues que Joe Giordano y Gianmarino, y Abe Sykes entraron en disputas internas. Los dos tenían una visión diferente de qué modelos tenían que potenciar o qué juguetes tenían que producir en un futuro, y esto dio pie a una pelea que tan solo se resolvió cuando Abe Sykes se asoció con parte del accionariado de la marca Aurora y decidió echar a Joe Gianmarino de la dirección de la empresa. Joe Gianmarino, aparte de ser conocido como Mr. Aurora, era un personaje muy cordial, una persona desde luego que sentía lo que era la marca y, entre otras cosas, siempre reservaba un 10% de los beneficios para reinvertirlos en la compañía. Todo esto se va a ir acabando, ya no con la presidenta de Abe Sykes, que tampoco duraría mucho, porque en un año tuvo problemas con los accionistas, y un nuevo accionista que acababa de entrar, un nuevo accionista que era al que le había vendido Joe Gianmarino todas sus acciones, entró como un elefante en una cacharrería en Aurora y decidió tirar a Abe Sykes de la presidencia pues en un año. En un año prácticamente lo jubiló y se puso él al frente. Este hombre pues vio que la empresa estaba muy anticuada en su dirección. Intentó parcelar cada uno de los gabinetes de directivos de la empresa, pues en un gabinete, pues por ejemplo creativo, en otro de marketing, etc. Pero para implementar estos cambios necesitaba dinero, y precisamente ya estaba empezando a dar problemas a bajar la producción de Aurora. En el momento en el que pedía estos préstamos, este nuevo jefe de Aurora, este nuevo CEO, se encontró que fue el primer año en el que presentó datos negativos. Estábamos hablando de 1970.
Esto dificultó bastante la labor de este hombre y los cambios que quería implementar. Y tuvo que buscar accionistas donde fuese. Nabisco fue quien accedió a meter dinero en la empresa juguetera. Y es muy curioso porque Nabisco es una empresa es una multinacional alimentaria, pero sin embargo metieron dinero. Pero desde un primer momento Nabisco no estuvo muy contenta con las reformas que estaba planteando la dirección de la empresa. Entre otras cosas porque se les ocurrió sacar nuevos kits relacionados con elementos de tortura, guillotinas, etc. Y pensó que a los padres que compraban sus alimentos no les gustaría saber que Nabisco estaba metiendo dinero en cosas como esta, ¿no? En juguetes como estos. Así que no tardaría mucho en echar a esta otra persona y de nuevo a poner a un nuevo gerente ya de la propia Nabisco. Este nuevo gerente, viendo los bandazos que estaba dando la empresa, no le quedó otra que ir desguazándola por partes y cerrarla, que fue lo que realmente hizo. ¿Y cómo lo hizo? Pues vendiendo en 1977 los moldes más valiosos a la empresa Monogram, que los acogió, los compró, pero no los recibió en su totalidad, porque la mala sombra que tuvo, la mala suerte que tuvo Aurora, se completó también con un descarrilamiento del tren que llevaba los moldes y partes de esos moldes se acabaron perdiendo. Sí que fue un desastre. En 1977, cuando Aurora cumplió con los pedidos que tenía pendientes, cesó todas sus actividades y esta marca acabó olvidada en la mente, eso sí, de muchos de los aficionados al modelismo, sobre todo de ciencia ficción, porque tenía una línea de figuras a escala relacionadas con películas de terror que fueron muy famosas y que se han reeditado en varias marcas y en multitud de veces. Algunos de los moldes de Monogram, algunos de los moldes más relevantes acabaron en Monogram, pero marcas como Round 2 o actualmente Atlantis están reeditando parte de las maquetas que eran famosas en esta marca. Bueno, dicho esto, pues nos vamos a ver qué es lo que hay en la caja, ¿no? Y bueno, ¿qué nos encontramos en primer lugar? Pues con esto, unas instrucciones que son básicamente un DIN A3, pues en el que se nos reflejan, 15, 18, 19 pasos para terminar la maqueta. Es una maqueta muy sencillita. Vamos por orden. Bueno, por orden deberíamos de empezar por aquí, que es donde nos explica que estamos ante el US Forrestal de Monogram. Tenemos aquí el año de producción del navío, o sea, de la maqueta, y una explicación de los signos que vamos a tener en la maqueta. Luego también tenemos una serie de instrucciones sobre... básicamente nos aconsejan que leamos las instrucciones antes de empezar la maqueta, ¿no? En primer lugar, pues el casco viene modelado en una sola pieza. Pues tenemos una serie de piezas que definirían lo que son los hangares, las anclas. Terminamos cerrando la popa del barco. Se crea también la cubierta, tenemos la cubierta en el siguiente paso. Aquí vemos que están montando todo el tema de hélices y del timón, y ya aquí veo pues la primera imperfección, un solo timón cuando este barco llevaba dos, y las hélices, en vez de ser una larga verga, digamos, que acaba en las hélices normalmente de 5 palas, o de 5 o de 4 palas, no lo tengo muy claro, es una piececita muy pequeña con una hélice de 3 palas. Eso está totalmente inventado. Aquí tenemos el montaje del único ascensor que se puede poner móvil, y de los castillos, de los voladizos que llevan los cañones de 127 milímetros, que son estos que veis aquí. Aquí lo tenemos en babor y aquí el de estribor. Paso número 8, montaje de la grúa. Paso número 9, otro de los voladizos. Básicamente, yo por lo que estoy viendo aquí, lo que se hace es montar voladizos sobre el casco con los diferentes cañones y los directores de tiro de los cañones, que lo estáis viendo aquí, con su pequeño voladizo extra.
Esto es pues todo lo que hay que hacer aquí. Poco más. La isla se compone de, bueno, aquí lo vemos, 3-4 piezas y 3 piezas que definen el puente, ¿no? Aquí estáis viendo las 3 piezas principales y el puente. También se ve muy poco detallado. El mástil tampoco es que tenga un gran detalle. Sí que tenemos aquí un pequeño radar. Bueno, no está mal. Y una distribución, aquí lo estáis viendo, me imagino que de las calcas y también de la dotación de vuelo. Y aquí vemos una diferencia de Monogram con respecto a Aurora en la línea de vuelo. Aunque el fabricante Monogram te pide o te indica que hay que montar todos los voladizos de los cañones de 127 milímetros, nos trae una línea de vuelo de los años 60, del año 62 en adelante, con aviones F-4 Phantom y aviones A-5 Vigilante. Tengo que decir que el portaaviones con los 4 voladizos completos pues estuvo operativo hasta el año 1960, momento en el que todavía no había recibido los F-4 Phantom. Hubiera sido más correcto que estos 2 voladizos de proa no estuvieran presentes, por lo menos. Y así sí que tendríamos un portaaviones del año 62, que sería algo más realista, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que hay en la caja. Y en primer lugar, pues ya os adelanto que el anterior propietario montó algo de este buque. Ah, mira, vamos a ver las calcas. La hoja de calcas es irrisoria. No sé si se podrá apreciar bien. Voy a encender una pequeña luz a ver si así se ve algo más, pero creo que tampoco. Bueno, os explico lo que hay aquí. Aquí tenemos un cartel para la peana, en la que va expuesto el barco, que pone CVA 59 USS Forrestal, y luego tenemos 3 números 59, uno más grande para la cubierta y 2 más pequeños que son para los costados de la isla. No están especialmente bien impresos, son mates y tampoco son muy gruesos. Pero bueno, esto es lo que trae de hoja de calcas, nada de líneas en la cubierta, como sí que aparecen aquí, especificadas en estas fotografías. No tiene ninguna de estas líneas, no tiene pegatinas para los aviones, no encontramos nada extra, ¿no? Simplemente es esto lo que nos trae. Muy sencillito, muy simple. Vamos a ir empezando pues por orden. Voy a ir sacando las cosas que tengo aquí almacenadas y vamos a ver el casco. Este sería el casco. Voy a ir pasándolo desde la popa. El casco está modelado en una sola pieza y no tiene ningún tipo de aleta aquí para estabilizarlo. No lleva apenas detalle. Básicamente tiene una pequeña línea que divide la obra muerta de la obra viva y unos pequeños hoyuelos aquí en la proa, de donde salen las cuerdas para amarrar el navío. Voy a retirar esto, que si no se nos desenfocará. Como veis, lo peor que tiene este barco es la forma del casco en la parte de popa, que yo creo que está pensado para meterle algún tipo de motor, aquí una hélice en condiciones y que navegue. Por lo menos estoy casi seguro que la forma está tan plana que tiene el casco es para que lo puedas meter en algún sitio con agua y que no zozobre, que se mantenga estable. Pero para ello han tenido que sacrificar todo el detalle de la popa, ¿no? Ya lo decía, aquí lleva 2 aletas, 2 timones, que en este caso solo lleva uno, como si fuera un Essex, y luego 4 salidas aquí para las hélices que no se parecen en nada al real. La ausencia de detalle en todos los voladizos es total, vienen completamente lisos, apenas con algunas guías, algunos refuerzos, pero como veis el costado de babor es incluso peor. Aquí habría 2 huecos bastante profundos en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, que lo podéis ver en cualquier fotografía y no los tenemos presentes en este barco. Bueno, esto es lo que nos da el casco. Pues nos vamos a ir a la cubierta, que la tenemos aquí abajo.
La cubierta sí que tiene algo más de detallado, pero es un detallado que vamos a tener que borrar, porque lo que indica es cómo o por dónde tienes que pintar las líneas de aterrizaje de la pista de vuelo. También tenemos las dos catapultas que están en una posición como muy retrasada. Deberían de estar un poquito, o por lo menos llegar hasta el final de la cubierta, ¿no? Los ascensores no se pueden mover, están simplemente, llevan también una línea de panelado, y los voladizos, eso sí, de los catwalks, que llaman los lugares por donde la tripulación de cubierta va trabajando, pues tiene como una especie de refuerzos, eso sí, que da una sensación un poquito más completo, ¿no? Pero luego, si lo veis, es bastante gruesa. Esto es una chapa de metal con unos refuerzos, y aquí pues se ve casi 1 milímetro de grosor. Por lo demás, uno de los principales cambios que hizo Monogram a la maqueta es añadirle pues su copyright, que ya es un clásico, ¿no? Copyright, Monogram Models, All Right Reserved, Made in USA y el MM1. Bueno, vamos a empezar a ver las piezas que hay por aquí sueltas. Este es un stand donde va el barco apoyado, que como veis pues simula como una estructura metálica industrial, pero bueno, normalmente en el dique seco no se apoyarían en altura, irían apoyados sobre la base. Luego tendríamos los dos voladizos de los cañones de 127 milímetros de proa que se han despegado. Aquí los tenéis, el detalle es bastante parco, y esto que veis aquí con líneas hacia arriba pues no es ni más ni menos que las barandillas, una simulación de lo que serían las barandillas del barco. El de estribor y el de babor, aquí los tenéis con los dos cañones montados. Luego tenemos la isla. La isla, aquí el anterior propietario le ha pegado esta pieza del revés, que es la chimenea, pero bueno, también estáis viendo que el detallado es bastante simple. De hecho, esto de aquí es el Vulture Row, que es la zona donde se pone el jefe de vuelo, donde controla todas las operaciones de vuelo sobre la cubierta, y no tiene una forma muy correcta que digamos, ¿no? Sí que tiene ese escaloncito, que esto le falta a la referencia al modelo de Italeri, esta forma este escalón en diagonal, que es algo muy típico de los portaaviones de la clase Forrestal. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar a ver aquí grapas. Aquí en esta grapa, bueno, fijaos en el árbol de distribución de cada una de las piezas. Qué vasto y qué sencillo es. Estamos delante de una maqueta de 1956 y se nota, entre otras cosas, por esto. Una maqueta de los años 70 y de los años 80, este árbol estaría encerrado sobre sí mismo con otro grupo de grapas que lo circundaría. Así el molde se puede inyectar el plástico y puede llegar a cualquier recoveco del árbol de piezas y no hay ninguna falta, ¿no? Pero bueno, en esta época se hacían así. De hecho, para que se moldeaba todo en un gran árbol de piezas que luego un operario cortaba para que cupiese en las cajas con las que eran finalmente comercializados. Esta chapita es donde va lo de US Forrestal, y aquí tenemos pues uno de los voladizos de los cañones de 127 milímetros. Esto que veis aquí son las bases donde van apoyados los dos cañones de 127 milímetros y las pasarelas que comunican uno con el otro. A continuación tendríamos esta pieza de aquí, donde tenemos los 4 voladizos y los 4 sistemas de dirección de tiro de los cañones de 127 milímetros y los pequeños voladizos que van en los costados de babor y de estribor, ¿no? Todo esto que veis aquí como con rayitas hacia arriba simula que son barandillas. Estas barandillas, desde luego, tienen que ir todas fuera porque es imposible. Esto de aquí son unos pequeños
no sé qué sistemas serán, pero va en cada una de las esquinas, tanto de proa como de popa del navío, en cada una de los extremos, digamos, del barco. Y esto, pues es una parte inferior, un voladizo que sirve para sostener la parte inferior que hay, pues aquí, esta zona de aquí. No lleva, como veis, es completamente lisa. Yo me imagino que esto en el barco real estará lleno de refuerzos por todas partes. Pero bueno, el detalle, como veis, es muy sencillo. Esto que veis aquí en uno de estos rincones son los conocidos como horns, como cuernos. Estos son los cuernos de las catapultas, el extremo de las catapultas, que va en esta parte de la cubierta. Aquí irían ambos. También muy poco detallados, como todo el resto en este kit, ¿no? Sorprende alguna cosa que sí que tiene un poco más de detalle, pero el resto de cosas es bastante más simple. Los cañones están muy bien. Los cañones, que aquí estáis viendo 3 de ellos, están bastante bien. Las cestas. Esto que veis aquí son cestas donde van los salvavidas. Pues como veis están completamente horadadas, están también muy bien detalladas. Lo que peor está reproducido, pues lo estáis ya viendo aquí, que son los diferentes extremos de las hélices y las hélices de 3 palas, que bueno, que no las utilizaremos casi con total seguridad. El puente está en este extremo, se compone de 2 piezas y una que debe de andar por la caja, que se nos ha caído. Y los mástiles, que como veis tampoco son muy detallados, los 2 mástiles, el que está un poquito más a popa y el que está más centrado, que lo estáis viendo aquí. Los radares pues no son nada del otro mundo, de hecho este radar pues, madre mía, no se parece mucho al original, ya os lo adelanto. ¿Y qué más? Pues nada, la última pieza que nos queda por enseñaros es esta, que es el cañón de 127, bueno, el voladizo de los cañones de 127 milímetros, en este caso de estribor y de la parte de popa. Pues eso es todo lo que nos da este kit de Monoram. Bueno, me ha faltado enseñaros una cosa fundamental, la línea de vuelo. Quizás sea lo más detallado y exacto que tiene el portaaviones. Son, como lo veíais, 30 aviones. Os voy a sacar algunos, pero os voy a sacar simplemente algunos para que los veáis. Este es el Vigilante, un poquito fino y un timón pues un pelín exagerado para la época, pero bueno, da el pego, da el pego. El F4 Phantom es quizá el avión mejor hecho, está muy bien hecho. Tiene incluso un pelín de detalle, define lo que son los alerones, los slats. Es una reproducción pues, muy exacta a la realidad. El otro avión que tendríamos sería la A4 Skyhawk, A4 Skyhawk, en el que tendríamos que reproducirle el timón completamente, porque desde luego es un timón demasiado chato. Luego tendríamos los helicópteros Sea Sprite, que no están mal, con las 4 palas, las hélices desplegadas, no estaría nada mal, dan el pego completamente. Y por último, un S1 Tracker, un avión antisubmarino, también de los años 60, que no está mal reproducido. Me recuerda un poco a los aviones de Rebel. La verdad es que me recuerda mucho a los aviones de Rebel, pero un poquito más pequeños, a escala 1.600. Y nada más, eso es todo en este USS Forrestal a escala 1.600, referencia de catálogo 3054, editado parece que por única vez en el año 1978. Nada más, para mí tiene un aprobado por su valor histórico y por ser un kit de 1956 de Aurora, aunque si queréis hacer un kit de verdad que sea preciso y que sea exacto, os recomiendo que os vayáis a la escala 1.720 al portaaviones USS Forrestal
de Italeri, que reproduce el barco según estaba entre 1968 y 1981 aproximadamente. Y luego las ediciones de Rebel a escala 1:542, que es bastante más grande que el de Italeri, y que tenemos pues desde el mismo kit, la misma época de este, 1956-1960, o modelos ya mucho más avanzados, que estaríamos hablando de la época que iría desde 1982 hasta el final de su vida operativa en 1992-93. Bueno, simplemente con esto me despido de vosotros, no sin antes deciros que muchas gracias por aguantarme el peñazo. Hasta otra, adiós.